Hola, hola, mi personita y mis personitas especiales. Espero que estés teniendo un sábado espectacular lleno del amor de Dios y de todas esas cosas bonitas que Él nos regala. Recuerda que hoy es día de repaso. Entonces, hoy vamos a empezar con nuestro pequeño quiz y después pasamos al repaso. Bueno, recuérdame cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. Muy bien, 46 libros. Recuérdame el nombre de los 4 evangelios. Muy bien. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dime qué libro se escribió Lucas. Muy bien, él escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Ok, aparte de los evangelios, de las cartas y del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cuál otro libro tenemos en el Nuevo Testamento? Muy bien, el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. Y recuerda que ese es el último libro en toda la Biblia. Es el último libro del Nuevo Testamento y también es el último libro en nuestra Biblia. Ok, perfecto. Recuérdame cuántas cartas o epístolas tenemos. Muy bien, 21 cartas o epístolas. También recuérdame cuántos libros en total tenemos en el Nuevo Testamento. Muy bien, 27. ¿Y cuántos libros en total tenemos en toda la Biblia? Muy bien, 73. ¿Cuál era la profesión de Lucas? ¿Recuerdas? Muy bien, él era médico. Muy bien, te felicito. ¿Ves cómo ya de verdad nos estamos aprendiendo los datos? No nada más estamos memorizando qué sigue después de esta pregunta, sino que ya cuando nos preguntan en general, con los datos dispersos, ya no lo sabemos. Eso significa que sí estamos aprendiendo. Y si no, no te preocupes, vamos a seguir practicando ahora sí salteaditos para que de verdad aprendamos. Bueno, pues ahora vamos a pedirle a Dios que nos ayude con nuestro repaso. Dios, ayúdanos, Padre Santo, a entender tu palabra. Ayúdanos a recordar todas las cosas que hemos aprendido para que podamos ponerla en práctica. Tú sabes, Padre Santo, las ganas que tenemos de aprender de ti. Ayúdanos a aprendernos todas estas informaciones que nosotros consideramos importantes y muéstranos las que tú quieres que aprendamos para que las podamos repasar, aprender y así mejorar nuestra vida. Amén. Muy bien. Pues vamos a hacer el repaso, recuerda, de los capítulos del 9 al 13, que fueron los que vimos esta semana. Entonces vamos a empezar con el capítulo número 9. En el capítulo 9 vimos la conversión de Saulo. ¿Recuerdas cómo fue que Saulo se convirtió como una luz del cielo? Lo envolvió y se quedó ciego, se lo llevaron a Damasco. Y como ahí en Damasco un hombre le impuso las manos y recobró la vista. Bueno, después de que estuvo en oración y todo. Y así fue como se convirtió Saulo. Porque aquí todavía lo llaman Saulo. Bueno, también vimos que en este capítulo Pedro hizo 2 milagros. Sanó primero a un paralítico. Dice que el paralítico se llamaba Eneas y tenía 8 años. Paralítico, entonces él le dijo que en nombre de Jesucristo se levantara y recogiera su camilla y así fue como fue sanado. Y también cuando resucitó a Tabita en la ciudad de Jope. Recuerdas que Tabita era una mujer muy buena, entonces murió y como mandaron llamar a Pedro y la encontró en la segunda planta, creo, de la casa donde estaba. Entonces ahí hizo oración y le dijo que se levantara y Tabita se levantó. Entonces esos fueron los 2 milagros que Pedro hizo en el capítulo número 9. En el capítulo número 10 vimos cómo Pedro bautiza a un hombre que se llama Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Era un capitán del ejército itálico
y cómo nos describe cómo Cornelio y su familia eran pues básicamente piadosos, cómo ayudaban a los pobres y cómo ahí describe y pone en paréntesis que eran de los que temían a Dios. O sea, si temían a Dios es que ellos seguían, por ejemplo, las enseñanzas y así trataban de llevar una vida de acuerdo a como Dios quiere. Entonces vimos como Pedro, aunque él era uno de los llamados gentiles, no era judío, Pedro, después de una visión que tuvo, donde durante un éxtasis él vio como una enorme carpa bajaba del cielo y dentro de esa carpa habían diferentes tipos de animales. Aquí describe cuadrúpedos, reptiles y aves y cómo escucha una voz que le dice, levántate, mata y come, porque Pedro tenía hambre y durante la oración tuvo esa visión. Entonces, como Pedro le responde, no, yo nunca he comido nada profano e impuro o impuro. Y Dios le dice, no llames profano a lo que Dios ha hecho puro. Entonces, ahí vemos que esta es la razón por la cual cuando el señor Cornelio o el capitán Cornelio manda traer a Pedro por una visión que él también había tenido de un ángel que le dice que lo mande traer, que él les enseñará algo. Pedro accede a ir a la casa de esta persona, entrar, convivir con ellos, aunque estaba esto prohibido porque ellos eran gentiles y no se mezclaban los judíos con los que ellos les llamaban gentiles. Y como cuando estaba hablando con ellos, vino el Espíritu sobre ellos. También ellos hablaron en lenguas y como Pedro le dice a las personas que habían ido con él, estaban también ahí reunidos y vieron todo esto, cómo pasaba. Le dice, ¿cómo vamos a negarle el agua a los que ya han recibido el Espíritu? Entonces los bautiza en nombre de Jesucristo. Bueno, muy bien. Y esto todo porque, pues, aunque ellos eran gentiles después de la visión que había tenido durante el éxtasis, entiende que la gracia de Dios o el perdón de que Dios que recibimos a través de Jesucristo es para todos, no nada más para unos. En este caso ellos estaban enfocando solamente en los judíos, pero como a partir de esta visión Pedro entiende que esta salvación es para todo el mundo, sin excluir a nadie. Muy bien, en el capítulo 11 vimos cómo los creyentes de Judea, cuando ya Pedro regresa, le reprochan que por qué estuvo en casa de paganos o de gentiles y convivió con ellos y comió con ellos. Entonces ahí Pedro les explica la visión que tuvo y lo que entendió a través de esta visión, lo que vio y lo que escuchó y lo que él entiende y por qué él entendió que el perdón de Dios es para todos y después de que vio que el Espíritu vino sobre ellos, pues él no se pudo negar a bautizarlos en nombre de Jesucristo. Entonces después de esta explicación, como los judíos de Judea pues ya quedaron satisfechos y entendieron también ellos que el perdón de Dios, el perdón que Jesucristo nos ganó con su muerte es para todos y ya quedaron satisfechos y felices con la explicación. Después también vimos cómo la iglesia creció en Antioquía y cómo por primera vez a los discípulos se les llama cristianos. Aquí es donde recibimos el nombre de cristianos. La historia nos dice que aquí en esta ciudad, en la ciudad de Antioquía, fue cuando por primera vez se les llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. Y vemos también cómo Bernabé y Saulo trabajaban en esta iglesia cuando se inició, cuando se fundó, cómo trabajaron ellos juntos. Aquí dice que durante un año trabajaron juntos en el desarrollo de esta iglesia en la ciudad de Antioquía.
Muy bien. Ok. En el capítulo número 12 vimos cómo Herodes Agripa o Apifas, algo así. Se empieza con la A. Pero hay que también tratar de distinguir cuál Herodes, porque me parece que durante la historia hay diferentes Herodes o varios. Entonces, aquí vemos cómo, estaba viendo en la página equivocada. Aquí vemos cómo muere el primer apóstol. ¿Cuál es el primer apóstol que muere? El apóstol Santiago el Mayor, que era hermano de Juan. ¿Y cómo muere? Muere degollado. Aquí dice que muere a espada por órdenes de Herodes. Apifas, creo. Oh, Agripa. Así la apunté. Herodes es el que da la orden para que maten a Santiago, y entonces él es el primer apóstol mártir de la historia. Entonces, como esto parecía que no les causaba mucho temor a los judíos, porque bueno, ellos sabían que cuando morían predicando la palabra, para ellos eso no era una cosa mala, sino buena. Entonces Herodes pues se enoja y manda también a apresar a Pablo. ¿Qué dije? ¿Pablo o Pedro? Era Pedro. Bueno, cuando Pedro también lo encarcelan, Herodes, como un ángel, viene y le ayuda a liberarse. Viene, le quita las cadenas y le indica cómo salir de la prisión. Va abriendo las puertas por él hasta que, bueno, ya lo deja a salvo en las calles de la ciudad, y bueno, el ángel se desaparece. Vemos cómo Pedro también va a dar a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos. Y es importante que recordemos este nombre porque Marcos es Marcos el evangelista. ¿Ok? Eso es importante de que también recordemos eso. Y también en el capítulo 12 vimos cómo muere Herodes después de un discurso que se echó por ahí, ¿verdad? Cómo un ángel del Señor lo hiere y gusanos empiezan a consumirlo, y así es como muere Herodes, con esa muerte tan grotesca. Bueno, y es Herodes, aquí apunté, Agripa I, primero. Herodes Agripa I. Y esto no está en sí, aquí no dice Agripa en este texto, pero con las notas de pie, las que están abajo, los que están en letras más pequeñas, ahí está esa información. Muy bien. En el capítulo número 13 vimos cómo de la ciudad de Antioquía envían a Pablo en su primer misión. Dice, Pablo predica en Antioquía de Pisidia. Ok, esto es importante recordarlo porque recuerdan cómo acá en el capítulo número... En el 11 habla de cómo se fundó la iglesia en Antioquía. Bueno, están hablando de Antioquía y acá vamos a ver un mapa después del capítulo número 14. La Antioquía que está en Siria. Aquí ven en el mapa un puntito que dice Antioquía y al lado dice Siria. Por donde está Jerusalén también dice Siria. Y después más arriba en el mapa hay otra Antioquía que se llama Antioquía de Pisidia. Parece ser que Antioquía era la capital de Pisidia y ahí es donde Pablo fue en misión y es donde empezó a hacer su predicación junto con Bernabé. Bernabé, recuérdense también que en capítulos anteriores vimos una persona que vendió sus terrenos y le dio el dinero a los apóstoles para que los apóstoles los distribuyeran como ellos quisieran. Pues ese es Bernabé. Bernabé era uno de los discípulos que inició en la historia está cuando inició la iglesia. Él es uno de los que iniciaron después de que Jesús ascendió al cielo y los discípulos recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y empezaron
a promulgar la palabra. Él es una de las primeras personas que aparece en la institución de la iglesia primitiva. Y el nombre era José. Pero los apóstoles le llamaron Bernabé. Y Bernabé significa el que consuela. Entonces, por eso es importante ir prestando atención en los nombres, especialmente porque hay unos nombres que se repiten. Y a veces hay unos nombres que le dicen de una manera y después les llaman de otra, y aquí especifica. Bueno, pues aquí también en el capítulo 13 nos describió cómo después de que se leía la ley y los profetas en la sinagoga, los jefes de la sinagoga le dijeron a Bernabé y a Pablo que si tenían algo que decir, que le hiciera de bien a las personas o que los animara, y cómo Pablo empieza a hablar de Jesús. También vimos cómo a los judíos les dio mucha envidia que las personas le prestaban mucha atención a lo que decía Bernabé y Pablo, y cómo se pusieron de acuerdo con las personas importantes de la ciudad de aquel entonces para sacarlos fuera de la ciudad. También vemos cómo en uno de esos sábados Pablo les indica a los que estaban ahí reunidos cómo Dios les dio la misión de llevar la palabra a las personas que no eran judías. Acá al final del capítulo número 13, en el versículo 46, desde el 46 dice que Pablo y Bernabé les dijeron: pues bien, si ustedes la rechazan, o sea, la palabra, y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. Y después, como dice que el Señor les dio la orden, y así en cursiva, en letra así agachadita, dice: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. O sea, a todo mundo. Esa es la orden que les dio el Señor a Pablo y Bernabé. Bueno, pues este es el final de la recapitulación de los capítulos del 9 al 13. Mañana tenemos examen de esto. Y no te preocupes si no te sabes las respuestas. Estos videos que sirvan como práctica para que tomes nota, y después, bueno, ya que hacemos el examen, si no tienes todas las respuestas, anota las respuestas y ya después vas y repasas. También voy a tratar de poner documentos en la descripción de los videos para que puedas bajar el documento, no tengas que escribir tanto y puedas, bueno, hacer tus repasos, ¿ok? Bueno, pues como todos los días te quiero recordar que llenes tu diario de gratitud, que pienses en positivo, que escojas amar, escojas ser victoriosa y no una víctima en esta vida, que escojas el amor, que tengas confianza, que todo sale de acuerdo a la voluntad de Dios, a veces aunque dentro de nuestra perspectiva no sea un resultado tan bueno. También recuerda que hay alguien que te ama grande y profundamente, y aunque tú no le puedas ver, si prestas atención dentro de tu corazón, siempre lo podrás escuchar y lo podrás sentir. Recuerda que Él no nos juzga y nos ama tal y como somos. Y que recuerda también que Él quiere que seamos felices. Él está allá dentro de nosotros. Simple y sencillamente es cuestión de que no la creamos. Bueno, pues si Dios quiere, nos vemos mañana para nuestro examen. Hasta mañana.